noches. Bueno, muchas gracias a Jimena por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí con esta agradable compañía y gracias a ustedes por haber venido, a los que pudieron llegar. Estuve pensando en los dos temas que unen la idea de la mesa de esta noche, que es la memoria y la ficción. Y sobre la memoria, quería contarles una anécdota que sucedió, algo que me sucedió hace muy poquito. Y es que a raíz de que me volvieron a citar para testimoniar por la desaparición de una compañera con la que estuve secuestrada en Coordinación Federal en el 76, me sucedió algo respecto de la memoria que me resultó muy impactante, ¿no? Fue como un descubrimiento. Y es que yo había declarado ya 2 veces anteriormente ante los tribunales de Comodoro Pi justamente por Coordinación Federal, ¿no? Y yo sabía que me iban a llamar porque había, digamos, eso estaba ya pautado, esos juicios demoran años, así que bueno, en esos años que pasaron hasta que me llamaron, la primera y después la segunda vez, en mi memoria, digo yo, muy atrás en mi memoria, ¿no? Como guardado en algún rincón, estaban esos recuerdos muy frescos. Es decir, era como si de alguna manera yo supiera, sin saberlo conscientemente, todos los detalles y los recordara. Y cuando volvieron a llamarme ahora hace unos meses, yo ya pensé, daba por hecho de que no me iban a volver a llamar, que ya había declarado 2 veces. Y bueno, me volvieron a llamar y sucedió que sentí como un miedo muy grande, porque esos recuerdos ya no estaban frescos en mi memoria, en algún lugar de mi memoria. Es como si la memoria tuviera sus entramados inconscientes que mantuvieran vivo el material con el que uno recuerda o tiene que recordar o tiene que dar testimonio. Y esa palabra, dar testimonio, sabemos bien los sobrevivientes que tiene un peso muy fuerte, ¿no? Porque lo habremos leído o visto muchas veces y escuchado decir sobreviví para dar testimonio, ¿no? Y eso verdaderamente tiene un peso mucho más fuerte del que uno tiene conciencia. Y bueno, eso en cuanto a la memoria, ¿no? Eso fue una comprobación. Por supuesto volví a releer cosas que había guardado de esos hechos y volví a buscar papeles y recordé lo que había que recordar. Algunas cosas, por supuesto, se me habían olvidado, detalles, ¿no? Pero pude dar testimonio, tal vez yo creo que no con la misma precisión que las veces anteriores, ¿no? Porque, bueno, la memoria había dejado escapar ciertas cosas, ¿no? Eso en cuanto a la memoria. Luego me puse a pensar sobre ficción, ¿no? Y yo sí tengo que pensar en la ficción como experiencia personal. Primero tendría que pensar en la escritura, en la escritura como herramienta, ¿no? Y cómo la escritura durante años fue una herramienta para mí importante en la cárcel, porque al escribir cartas no solo trataba de mantener la comunicación
con mis personas a las que estaba autorizada a escribir, mis seres queridos, y que era una comunicación necesaria, sino que también intentaba dar una idea de cómo yo me sentía, de cómo estaba, de cómo era la cárcel, en la medida de lo posible, porque las cartas estaban censuradas, ¿no? Pero además lo que significaba la escritura de los otros en la cárcel, ¿no? Es decir, el recibir las cartas y compartirlas, porque se leían las cartas entre, digamos, la época que estuve en una celda con 4 compañeras, se leían las cartas que llegaban y eran las cartas de las madres, de la hermana, y esas cartas decían cosas, estaban escritas en un lenguaje muy sencillo, el lenguaje de una mamá o de es decir, el lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, ¿te acordás que te comenté que planté una albahaca detrás en el jardín? Y bueno, prendió la albahaca y la veo desde la ventana, ¿no? Y eso era para nosotros una gloria, porque era ver la albahaca y ver la ventana, y era recrear en nuestra imaginación cosas que no teníamos la posibilidad de ver, porque veíamos cemento todos los santos días. Pero además estaban las historias de la hermana que se había peleado con el marido y que no sabía qué hacer y todo lo demás. Entonces esperábamos que llegara la siguiente carta para ver qué había pasado con el marido, si se había arreglado, si no. Era vivir la vida de los otros, la vida que se vivía afuera también, ¿no? Es decir, entonces las cartas eran verdaderos vehículos de la escritura, era un verdadero vehículo de comunicación entre la cárcel y de ruptura de esa cárcel, ¿no? En cierto modo. Y luego en el exilio la escritura era también, ya de manera mucho más consciente para mí, la escritura era una manera de mantener viva la amistad con mis amigos, los pocos que quedaban en Argentina. Mi madre, la gente, digamos, que quedaba, mi gente querida acá en Buenos Aires, y amigas repartidas en distintos exilios. Y lo que me sucedía en ese momento era que yo, tratando de salvaguardar las relaciones, trataba de reproducir el clima de cada relación, porque ustedes sabrán, digamos, si se han puesto a pensar en eso, ¿no? Que cada amistad, cada relación que uno crea un clima especial que requiere un lenguaje especial, una sintaxis especial, porque con cada persona uno tiene un vínculo que tiene su propio lenguaje, ¿no? Su propio clima. Y yo me esmeraba mucho porque sentía la presencia de la otra persona en ese momento. De modo que la escritura era para mí una herramienta de resistencia. Durante muchos años fue. Y fue en el exilio justamente cuando empecé a escribir, cuando escribí mis primeros relatos. Es decir, ahí entra ya la escritura como ficción, ¿no? Y fue porque creo yo que la causa principal por la que escribí esos relatos es porque yo me sentía muy extraña a mí misma en el exilio. Me sentía que no era, no sé, hablaba en otra lengua, tenía que hacerlo porque tenía que trabajar, no vivía en otra cultura. Entonces me sentía muy extraña a mí misma, ¿no? Y escribiendo esos relatos, eran relatos muy ligados a mi militancia, a mis amigos, a recrear los climas que yo había vivido en mis primeros años de juventud. Entonces creo que me buscaba a mí misma, ¿no? Es decir, buscaba en esos relatos reencontrarme con algo con lo que me sintiera identificada yo misma, ¿no? Y después, cuando volví del exilio
y llegué a una Argentina que ya poco tenía que ver con el país que había dejado, y habiendo yo misma experimentado muchos cambios internos por la cárcel y por el exilio, seguía sintiéndome bastante extraña y poco ligada a la realidad que me rodeaba, mal insertada en la realidad. Entonces, tenía la sensación de haber, cuando pensaba en mi vida como una unidad, no la podía ver como una unidad, veía como etapas, la etapa de la militancia, la etapa del exilio, la etapa de la cárcel, la etapa del regreso. Y entonces me dediqué a escribir esas etapas porque era como una manera de pensar, de encontrar una unidad en esas distintas experiencias y sobre todo en entenderlas y digamos, mi manera de entenderlas fue crear personajes y problematizar cada experiencia, ¿no? Es decir, sea la del exilio, sea la de la, digamos, la ponía en cuestión, verdaderamente buscaba sus contradicciones internas y bueno, y trataba de espejar mis propias contradicciones con cada una de esas experiencias y en cada una de ellas, ¿no? Y bueno, ese es el tránsito que yo viví y lo que une los ejes que hoy nos convocan, ¿no? Y eso, bueno, es lo que tenía ganas de contarles.